amor, mentiras, perdón y orgullo, ¿seguirá Sofía la voz de su corazón después de lo que hizo Diego o se rendirá ante su orgullo? ¿Perdonará Sofía a Diego? ¿O las heridas de la confianza rota nunca sanarán? Querido diario, durante mucho tiempo, en mi interior se desataban tormentas. Cada pensamiento me llevaba en una dirección diferente. Me sentía atrapada entre mi corazón y mi orgullo, pero finalmente tomé una decisión. Mientras decidía, me acerqué a la ventana. Mis ojos se posaron en el horizonte del mar. El sol se estaba poniendo lentamente. El cielo se transformaba en un cuadro de tonos naranjas y rosas, y las nubes brillaban como si hubieran sido pintadas con un pincel. El mar estaba tranquilo. Pequeñas olas chocaban contra la orilla, dejando espuma antes de retirarse. Al contemplar esa escena, la paz comenzó a brotar dentro de mí. La naturaleza siempre me ha guiado, como las olas del mar. A veces nos derrumbamos y otras veces renacemos. Recuerdo el momento en que le pregunté a Diego cómo podía estar segura de que realmente había rechazado a Isabela. Me miró a los ojos y con una voz firme dijo: «Porque estoy aquí. Si quisiera irme con ella, ya habría vuelto a Barcelona. Pero te elegí a ti, Sofía». Esas palabras todavía resuenan en mis oídos. Tenía razón. Lo que la gente hace es más importante que lo que dice. Y él, con sus acciones, me había mostrado su corazón. No eligió a Isabela, me eligió a mí. Por la noche, entramos juntos a la cocina. Preparar la comida era diferente a antes. Incluso cuando nuestras manos se rozaban, no se sentía natural. Evitábamos mirarnos a los ojos mientras hablábamos. Cuando nos sentamos a la mesa, las palabras flotaban entre nosotros, pero quedaban suspendidas en el aire. Había un muro invisible entre nosotros, y derribarlo tomaría tiempo. Aún así, estar sentados en la misma mesa ya se sentía extraño. Después de la cena, Diego se sentó al piano. Antes de poner sus manos en las teclas, se volvió hacia mí y con una voz tímida dijo: «Quiero mostrarte algo». Su voz era insegura, pero contenía un hilo de esperanza. Vi que sus manos temblaban levemente. Luego, sus dedos tocaron las teclas y la habitación se llenó de una melodía que nunca había oído. Esa melodía era triste, pero al mismo tiempo llena de esperanza. Cada nota llevaba arrepentimiento, añoranza y un poco de esperanza. Era un viaje entre dolor y amor, entre resentimiento y cariño. Mientras escuchaba, mi corazón se apretó y mi garganta se nudó. La melodía penetraba en lo más profundo de mi alma. Cuando terminó, lo miré con lágrimas en los ojos. «¿Qué fue esto?», susurré. «Lo escribí para ti», dijo, evitando mi mirada. La llamé El perdón de Sofía. En ese momento no hacían falta palabras. Sentí todo su arrepentimiento, su remordimiento y su amor por mí en la melodía. Era como si las notas me abrazaran y curaran las partes rotas de mi corazón. Luego, mirándome a los ojos, dijo: «Tú eres mi inspiración, Sofía. Sin ti, ya no puedo hacer música». Esas palabras tocaron mi corazón. En ese instante entendí que la música era su lenguaje y que hablaba ese lenguaje solo para mí. «No me vuelvas a mentir», dije. «Nunca», respondió con voz firme. Por primera vez vi verdadera determinación en sus ojos. Ya no habrá secretos entre nosotros. Nos quedamos en silencio. No sabía qué hacer. ¿Debía seguir mi corazón y perdonarlo o...? Esa pregunta seguía repitiéndose en mi mente. Después de un tiempo rompí el silencio. «Entonces, ¿aceptarás la oferta del concierto?», pregunté. Se encogió de hombros. «No lo sé. ¿Qué opinas tú?».
Creo que deberías hacerlo, dije. Pero esta vez, vayamos juntos. Sus ojos se iluminaron. Se emocionó como un niño. ¿De verdad?, preguntó. De verdad, respondí. Ya no te dejaré sola. Mis palabras se transformaron en una gran sonrisa en sus labios. Luego, se inclinó hacia mí y me dio un beso largo y profundo. Ese beso contenía añoranza, amor y gratitud. No había sombra de Isabela en él, solo Diego, el amor verdadero. Y sí, querido diario, perdoné a Diego, porque el amor que sentía por él era más fuerte que todo el resentimiento y mi orgullo herido. Tal vez la vida era amar a las personas con su pasado incluido. Todos tenemos secretos, vergüenzas y heridas que queremos ocultar. Y yo elegí amarlo con todas sus heridas y errores, tal como es. Esa noche nos abrazamos, largo y silenciosamente. Tal vez no era como antes, pero estábamos empezando a sanar. Sentir su calor y el ritmo de su corazón me dio confianza. Su aroma me envolvía, y en ese momento solo existíamos nosotros. Ahora pienso, querido diario, ¿tomé la decisión correcta? Entre mi corazón y mi orgullo, elegí mi corazón. ¿Tú lo habrías hecho? ¿Te arriesgarías a empezar de nuevo con él? Sofía,